estudiando el libro de Romanos. El libro de Romanos se puede considerar como la mini Biblia. Todas las doctrinas se pueden predicar del libro de Romanos. Es un libro muy rico. Pablo, a través del Espíritu Santo, nos da una de las conclusiones más sabias y más razonables por las cuales un hijo de Dios, un creyente, debe vivir. La meta de los primeros capítulos de la carta a los romanos es muy clara. Debemos de reconocer que todos somos pecadores. No creo que haya una meta más allá que el apóstol Pablo tenía para que no nos cabiese la más mínima duda de que por cuanto todos han pecado, han quedado destituidos de la gloria de Dios, sean judíos o sean gentiles o griegos, todos somos pecadores. La segunda meta del libro de Romanos es encontrar la manera en cual aquellos pecadores pueden ser perdonados, redimidos o salvos por Dios. ¿Cómo es que Dios puede perdonar a ese pecador que ha infringido la ley de Dios? Y varios capítulos tratan sobre si la salvación está en la ley, si está en las obras o si está en la fe. Y lo simplifica, y si usara un texto usaría: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente meta, hermanos, que es esta que estoy abordando, es reconocer que la salvación no viene por las creencias que los judíos tenían, ni con las obras que cualquiera de nosotros podamos hacer, sino por el completo y perfecto sacrificio de Jesucristo en la cruz, hermanos. Evidentemente trata muchos temas más, y si nos adentráramos a todo el libro de Romanos, tendremos que predicar bastantes series para poder comprender todo el libro, pero si lo viéramos por encima, pudiéramos comprender que esas son las dos primeras metas del libro de Romanos. Me brincaré el capítulo 8, aunque en lo personal es mi capítulo preferido, aborda tantos puntos Romanos 8. Entonces, primero nos muestra la culpabilidad del hombre, nos muestra que todos hemos pecado, después nos muestra cómo somos perdonados a través de Jesús. Y en tercer punto, hermanos, Pablo nos ayuda a poder comprender cuál debe ser la manera de pensar de un creyente y cómo debes reaccionar a que somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Nos adentramos a nuestro estudio, versículo 33, Romanos 11, 33, y fíjense cómo comienza el apóstol Pablo esta carta. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, me impactan los textos que tienen signos de exclamación, y no están los signos de exclamación simplemente para hacer la Biblia más grande, sino porque hay un énfasis muy especial. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad, nos declara el apóstol Pablo, hermanos, lo incomprensible, lo impensable que es pensar en la divinidad de Dios. Dios no tiene profundidad. Estudiar a Dios no tiene medida. Es demasiado majestuoso el estudio de la persona de Dios. Solo piensa en Dios por unos minutos. Él es omnisciente, hermano. Dios lo sabe absolutamente todo de ti. Lo sabe absolutamente todo de mí. Dice la Biblia que todo queda desnudo delante de su presencia. No hay nada que no pueda esconderse. Dios no solo nos conoce de reojo o a simple vista, sino que Él nos conoce y conoce los más íntimos pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Él es omnisciente. No hay una sola cosa que Dios no sepa. Dios lo sabe todo, hermanos. Él es omnipotente. Dios no solamente es todopoderoso, sino que de Él viene todo el poder.
el hecho de que yo levante esta mano, hermanos, Dios me acaba de dar la fuerza para levantarla. A veces pensamos que el que sea omnipotente Dios es todopoderoso, sí, pero también significa que toda la fuerza proviene de Dios. Si ahorita levantas una mano, mueves un pie, hermanos, esa fuerza te la acaba de dar Dios. Y no la puede quitar cuando sea su beneplácito. Y ese día esta mano, hermanos, no se podría mover más. Estos labios dejarían de hablar, estos oídos de escuchar, estos ojos de ver, esta mente de pensar, porque la fuerza para movernos proviene de Dios. No solo es omnisciente, Él es omnipotente, el Todopoderoso. Probablemente mi atributo favorito de Dios, hermanos, es que Él es soberano. ¿Sabes que Dios nunca se puede frustrar porque algo no se hizo como Él quiso? Tú y yo nos frustramos, ¿verdad? ¿Por qué no se hizo así? Dios nunca se puede frustrar. Todo se va a hacer al pie de la letra como sea su beneplácito, hermanos, porque es Dios soberano. Todo se hace de acuerdo a su propósito. Nadie puede impedir los planes de ese Dios soberano. No solo es soberano, es santo, y alguien dijo que la piedra que más brilla de su corona es la santidad, porque es la única que repite 3 veces: santo, santo, santo. Él es el eterno. Aunque celebramos en el año 0 el nacimiento de Jesús, Dios no tiene edad. Él es el eterno. Antes de todo lo que vemos fuese hecho, Dios ya era. Cuando este mundo se termine, Dios seguirá siendo. Dios es el eterno. Él es el inmutable. Es imposible que haya una sombra de variación en la esencia, en el carácter, en la persona de Dios. Todos sus atributos se ligan entre sí y lo hace inmutable. Con razón Pablo comienza al decir: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aunque se dedique toda una vida al profundo conocimiento de Dios, depende del tiempo que dediques a estudiar quién es Dios. Va a llegar un momento en que tu mente ya no pueda comprenderlo, y a donde llegue tu conocimiento sigue un abismo tan enorme de quién es Dios, hermano. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Jamás podrá ser descubierto en su totalidad. Hermano, ni siquiera sabemos lo que Dios está haciendo en estos días. Pero sabemos que Él está en control, hermanos. Lo que acabo de decir, que es cierto, no puede ser un pretexto para no crecer tu conocimiento de Dios. Tú podrás llegar a una conclusión muy necia al decir: pues el pastor dijo que aunque dedique mi vida nunca podré conocer en totalidad toda su esencia. Entonces, ¿para qué empiezo? Debes hacerlo porque es un mandato de Dios, hermano. La Biblia dice: creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Aunque es profundo, aunque es demasiado rico, aunque es demasiado sabio, es un mandato que como hijos de Dios prestemos nuestra vida a estudiar lo que es más digno, que es nuestro Dios, hermano. Pablo, antes de llegar a su conclusión, hace algunas preguntas. Versículo siguiente, verso 34, dice la Biblia: ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? La primera respuesta para quién entendió la mente del Señor, la respuesta es nadie. Para la segunda respuesta, hermanos, de quién fue su consejero o a quién va Dios por consejo, la respuesta es nadie.
Nosotros, hermanos, nuestra mente es muy limitada, tanto intelectual como espiritualmente hablando. Y entre comillas diré esto, hermanos. Qué terrible que incluso la Biblia diciendo quién fue su consejero. Vamos, ¿sabes quién le aconseja a Dios? Nadie. Sin embargo, qué tristeza, hermanos, que tenemos tantos cristianos que se atreven a aconsejarle a Dios. Oye, Dios, deberías de hacer esto. ¿Quién te crees? No somos más que pecadores perdonados por un Dios santo, hermanos. Pero le decimos, Señor, ¿y por qué no has hecho esto con el virus? Dios, ¿por qué no has cambiado a tal persona en el trabajo? Porque nosotros nunca tenemos que cambiar, siempre son otros, ¿verdad, hermanos? De nada. Y somos tan necios que nos atrevemos a aconsejar al omnisciente. No hay necedad más grande. Entiendo un ateo, pero no entiendo un cristiano que aconseja a un Dios que todo lo sabe. Le dices lo que debe hacer en la pandemia, le dices lo que debe hacer en el trabajo, le dices lo que debe hacer en la familia, como informarle a Dios, aconsejarlo, porque Dios no sabe, ¿verdad? Guarda esto en tu corazón. Es imposible que el hombre le ayude a Dios. Imposible. Dios no necesita al hombre. Dios no necesita al hombre. Otra vez escuché un mensaje y Dios necesita tus manos, Dios necesita Dije, Dios no te necesita. Dios es Dios, completo en su esencia y persona. Pero nos da la dicha de servirle, que es algo muy distinto. Pero no nos necesita a ninguno. Dios no necesita del hombre, pero el hombre sin Dios no es nada. Necesitamos sabiduría. Me encanta ese letrero. Deja a Dios ser Dios. Y aunque no lo dejes, será Dios. Pastor, Dios siempre sabe lo que hace. Por supuesto que Dios siempre sabe lo que hace, mis hermanos, amén. Nada se puede salir del control de Dios. Pregunta: si Dios deja de estar en control, ¿cuándo deja de estar en control? O sea, durante la pandemia Dios ya es como que sale de la escena. O cuando las cosas no funcionan como tú quieres, ahí Dios ya deja de ser Dios y ya perdió el control, hermano. ¿Cuándo Dios deja de estar en control? La palabra es absolutamente nunca, hermano. Porque Él es Dios. Dios siempre será Dios por los siglos de los siglos. Antes de nacer Él era Dios y después de nuestra muerte Él seguirá siendo Dios, hermano. Y llega el verso 35. Y hace una tercera pregunta. ¿Quién le dio a Él primero? ¿Quién le dio a Dios para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie. Bueno, ¿quién se atreve a aconsejar a Dios? Solo un ignorante se atrevería a aconsejar a Dios. Ojo, guarda esto en tu corazón, hermano. Dios no te debe nada. Y si te da algo, es por pura gracia, mi hermano. A veces basamos el que Dios nos bendiga. Si yo hago esto, Dios me tiene que. Dios no te debe nada. En cambio, nosotros, hermano, le debemos todo a Dios, hermano. Comprende las cosas como son, no como te imaginas. Dios no necesita a nadie, sin embargo, nosotros lo necesitamos desesperadamente, hermano. Y esto fue una pequeña introducción para introducirnos a un monumento, hermanos, a una cresta, a un tsunami. Versículo 36. Y nos dice: porque de Él
y por Él y para Él son todas las cosas. Fíjate las palabras que usa, porque de Él es la fuente de donde proviene todo. De Dios salió todo, hermanos. No creemos en la evolución, creemos en la creación de Dios. Él es la fuente, porque de Él son todas las cosas. No solo de Él provienen las cosas, sino por Él, el propósito de todas las cosas. Es Dios quien dirige todas las cosas por Él. Y después dice, y para Él. Todo es creado para su gloria. Estudiemos el texto. Por su soberana actividad, para su soberana gloria. La primera conclusión que podemos llegar, hermanos, es que todo es de, por y para Él. Amén, hermanos. Creo que ese versículo tiene que estar en la pared en algún lugar. Demasiado glorioso. Puse ese versículo de internet y un pastor, el pastor Parada, por ahí comentó, de Él proviene todo, por Él se hace todo, para Él es todo, y nos deja completamente como un cero a la izquierda a ti y a mí. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. ¿Dónde entra el orgullo? ¿Dónde entra la jactancia? Hermano, esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Fuimos creados de Dios y entre comillas nadie fue una casualidad, Dios te creó y te formó. Fuimos creados por Dios. Estuviste en la mente de Dios, hermano, cuando tú fuiste creado por Dios. Aunque hayas usado a tus padres, fue Dios quien te creó a ti. Y fuiste creado para Dios. Qué glorioso pensamiento. El hecho de que todos nosotros fuimos creados para Dios. Una pregunta en esta noche, hermano. ¿Sí estás cumpliendo tu propósito? La pluma se puede usar para muchas cosas. La puedo usar para rascarme la cabeza. La puedo usar para detener que la puerta se cierre. ¿Para eso fue creado? ¿Para qué fue creada la pluma, hermanos? ¿Para qué fuiste creado tú? Para glorificar a Dios. Todo lo demás es completamente secundario. Y tenemos muchos cristianos muy afanados con ciertas cosas, cuando tu meta principal es glorificar a Dios con tu vida. Esa es tu meta. El título de este mensaje muy bien pudiera ser: ¿cuál es la meta de un creyente? No digo la meta de un ser humano, porque hay muchos que tienen en poco o nada a Dios. Pero un creyente no lo tiene en poco. Y si tú eres creyente, estoy predicando esta noche la meta de un creyente. El propósito de un creyente. Pareciera ser, hermano, que la mayoría de cristianos leen este versículo de esta manera: porque de Él y por Él y para mí. No, para Él son todas las cosas, hermano. Una de las frases más importantes que debe anclarse en la mente de un creyente es: Dios no fue creado para mí. Yo fui creado para Dios y glorificar su santo nombre. Y si no lo glorifico, hermano, no estás cumpliendo con tu propósito. El propósito de un creyente es glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Tus metas deben glorificar a Dios. Tu propósito, hermano, para este siguiente año, el número 1 debe ser: mi meta de este siguiente año es glorificar a Dios. Después llena la lista, hermano, si quieres ponle 50 puntos, pero el 1 es glorificar a Dios. Si no, no eres un creyente fiel a la Escritura. Y entre comillas, hermano, ¿es tu meta para el siguiente año glorificar a Dios? ¿O todas tus metas son completamente seculares? Porque si así es, Dios cambia la mente y nuestra meta sea glorificar a Dios. Hermano, qué necios al pensar que esta vida se trata de nosotros.
Hace tiempo, hace como 2 años había contado esta historia y siempre me gusta y es bueno recordarla. Iban a hacer una película y invitaron a cierta persona que fuera un doble. Entonces este hombre, después de grabarla, invita a toda su familia y amigos: vengan a ver mi película. Se llena el lugar, hermanos, familiares, amigos. En eso, hermanos, 2 minutos antes de que se acabara la película, sale por ahí el hombre y nada más se le ve la espalda, hermanos. Y creo que solo familiares muy cercanos reconocían que era su espalda. Las personas que fueron a ver la película dijeron: pues, obviamente no se trata de él. Hermano, ¿cuándo pensaste que esta vida se trata de ti? Antes de nosotros ya estaba Dios, después de nosotros sigue Dios. El importante es Dios. Y en la Biblia entramos en algún lugar, hermanos, entre Hechos y Apocalipsis, en algún lugar, ahí entran nuestros 80 años de vida. 75, que es la promesa, más o menos. ¿Por qué crees que se trata de ti? ¿Por qué crees que se tratan de todas tus metas, hermano? Y no de Dios, y que tú glorifiques a Dios en todo lo que haces. Creemos que somos los protagonistas de nuestra vida, y un inconverso está bien, pero un hijo de Dios no. No eres el protagonista de tu vida. El protagonista es Dios. Él escribió el guión. Simplemente estamos aquí un rato para cumplir un propósito, que es glorificarlo. Aquellos cristianos que se frustran y dicen: es que cómo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios. Te la revelo, hermanos, te la revelo ahorita esta noche, que glorifiques a Dios. Esa es tu meta. Si tienes otra meta, tienes una meta inadecuada. El verdadero sentido que se le da a la vida de un creyente es cuando el creyente ha aprendido su responsabilidad de glorificar a Dios. Quiero que guardes esto muy bien en tu corazón, hermano. Busca glorificar a Dios no porque Dios te necesite, sino para que tú cumplas tu propósito. ¿Sabes que Dios, hermano, en esta noche no está: por favor cántenme, oh criaturas mías, por favor cántenme? No, Dios no está incompleto. Dios está completo en Él, aunque nunca le cantes, hermano. Pero es tu privilegio y dicha alabar al que es 3 veces santo, hermanos. Busca alabarlo por ti, porque solo así un creyente puede estar completo, hermano, cumpliendo su propósito. Dios no te necesita, hermano. Dios no está nervioso. ¿Se va a congregar mi pueblo? No se va a congregar. Dios no está nervioso, hermano. Dios está tan en control, hermano. Soberano. Dios está completo sin ti. Y tú estás muy incompleto, seco, árido y amargado sin Dios. No hay verdad más clara que esa. Alabo a Dios no porque Él necesita que yo lo alabe. Lo alabo, hermano, porque estoy cumpliendo mi propósito. Y Dios de alguna manera me va a dar una gracia especial, hermano, para llevar mi vida cristiana. Veamos más Biblia, hermanos. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, dice la Biblia: para nosotros, sin embargo, ay, qué textos, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos, lean conmigo las 2 palabras, para Él. No eres para ti ni para tu familia, eres para Él, hermano. Para Él. Y solo así puede funcionar todo lo demás. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, fíjate, y nosotros por medio de Él. Sí sabes que fue Dios quien nos creó, ¿verdad? Cuando tú compras algo, ¿lo compras con un propósito, hermano, o no? Sí, Dios te compró a ti con un propósito, hermano. ¿Lo estás llevando a cabo? ¿O es alguien de quien escuchas una cucharada de sermón, hermano, el domingo? Hermano, Él debe ser tu todo.
Lo importante no eres tú ni soy yo, sino Dios, hermano. Amén. Efesios 4:6, miren lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 6, nos dice la Escritura: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Dónde quedamos nosotros, hermano? Todo se trata de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 dice la Escritura: y Él es antes de todas las cosas. No solo eso, que nos habla de la aceidad de Dios, que Dios fue antes de todo lo que vemos, la palabra que se le da. Y no solo creó todo, hermanos, porque creo que hay un milagro más grande en sostenerlo. Una cosa es tener un carro y mantenerlo por años, hermano, ahí está el reto. Pero Dios no solo creó este mundo, sino que lo sostiene. Él lo sostiene, hermanos. Si hoy respiramos, es porque Dios quiso. Si mañana dejamos de respirar, es porque Dios así lo quiso también. Y nos atrevemos a no vivir para su gloria, hermano. No tenemos el pensamiento adecuado de quién es Dios. Lo tenemos demasiado corto. Y por eso muchos creyentes viven con miedo e inseguridades en estos días. La gente dice: ¿y si se acaba el mundo? Te voy a revelar cuándo se va a acabar el mundo, hermano. ¿Estás listo? Cuando Dios quiera. Pero ¿y esto? No, cuando Dios quiera. ¿Y sabes cuándo se va a acabar el virus? Cuando Dios quiera. Cuando Él quiera. Ojo, hermano, si Él no quiere, no importa lo que el humano haga, no se hará. Y cuando Él quiere, no importa, hermanos, quién está en poder, no importan las maldades y mezquindades humanas. Si Dios quiere que se haga, se va a hacer. Soberano, Dios en control. Me encanta un corito que dice que Él tiene todo el mundo en la palma de su mano. Si tu percepción de Dios es más corta que eso, tienes la imaginación de un Dios. Tiene todo en la palma de su mano y le sobran dedos. Dios es Dios, hermano. Ojo, ¿sabes por qué hay tantas personas lastimadas? Porque están tan llenas de ellos solos, de ellos mismos. Hablaron de mí, dijo de mí, me hizo quedar mal a mí. Tanto orgullo. Hermanos, el mundo no gira a nuestro alrededor. Amén. Si tan solo pensáramos más en Dios, hermano, poco a nada nos importarían los demás comentarios. Me impacta la meta del apóstol Pablo, brevemente, Hechos 20:23, versículo 24. Bueno, desde el 23 tenemos tiempo. Hechos 20:23, el Espíritu Santo, hermanos, le dice al apóstol Pablo que le espera un momento muy difícil, hermano. El Espíritu Santo le dijo que en todas las ciudades, el Espíritu Santo le daba testimonio que lo esperaban prisiones y tribulaciones, hermano. Yo creo que todos estaríamos tristes al escuchar eso. ¿Sabes cuál fue su reacción, hermano? Verso 24, pero, ¿qué dice ahí, hermanos? De ninguna cosa hago caso. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que nos importamos mucho nosotros mismos y nos importa todo lo que está a nuestro alrededor. Y piensas tampoco en Dios y su obra. Amén, hermanos. Pero de ninguna cosa hago caso, es más, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. El apóstol Pablo dijo: nada más me importa que hacer el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermano, ¿cuánto más falta que Dios cambie nuestra manera de pensar y no pensar que somos los importantes, sino que Dios es el importante, hermanos? Y que es una dicha hacer algo para Él. Es un privilegio
hacer cualquier cosa, hermanos, para la gloria de Dios. Él entendía su propósito, hermano, y no se desviaba. Nosotros ni lo entendemos y nos desviamos. Y por eso nos desviamos. Por eso andamos todos lastimados. No entendemos ni nuestro propósito, hermano, por el cual Cristo nos ha redimido. Hebreos 1:3, hermano, miren qué versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice la Escritura: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fíjense lo que dice, hermanos, y quien sustenta todas las cosas. Dios mantiene todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Te das cuenta que Dios mantiene todo, hermano? ¿Sabes quién te ha mantenido hasta el día de hoy? Dios, hermano. Ojo, Dios no solo mantiene tu vida, Dios mantiene al estado de Guanajuato. No solo mantiene el estado de Guanajuato, Dios mantiene a México. No solo mantiene México, hermanos, mantiene América. No solo mantiene América, mantiene toda la tierra y todo el mar, hermanos, porque Él sustenta todas las cosas. Demasiado grande, hermanos, demasiado sublime. El salmista dice: tal conocimiento es muy alto para mí, no lo puedo comprender. Hermano, ¿por qué estudiar quién es Dios? Esta historia me gusta, una vez la había platicado. Un pastor predicaba sobre la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, y trataba de magnificar a Dios lo más que él podía. Se le acerca una hermana después del servicio: pastor, entonces a Dios solo le pido las cosas grandes de mi vida, o también las chicas. Le dijo: hermana, con todo respeto, todo en usted es chico. Así es que sí puede orar por todo, porque el grande es Dios. El grande es Dios, no tu problema. El grande es Dios, hermano. Tenemos tantos cristianos cabizbajos porque ni siquiera reconocen quién es su Salvador, hermano. Enfoquémonos en Él, hermano, en vez de nuestros problemas. Te voy a hacer 3 preguntas, hermano, respóndelas. ¿Puedes descansar en un Dios así de grande, hermano? Segunda pregunta: ¿puedes creer que algo se puede salir del control de ese Dios grande? O todo menos, o sea, nada menos tu vida, o tu decisión, o tu... Nada. Es Dios, soberano, Rey, en control. Bueno, vamos, al predicar esto no estoy diciendo que Dios no va a permitir cosas malas. No, no, claro que las va a permitir, y para mi bien, mi crecimiento. Pero Él las aprueba y Él sigue en control, incluso en las malas, las dificultades, en las pruebas, y también son parte del plan de Dios. Tercer pregunta, hermano: ¿crees que Dios sea suficientemente sabio para que Él sepa lo que es lo mejor para ti? ¿O le ayudamos y le damos un consejo a Dios, hermano? Ay, Señor, no sé si sabes, pero... No, ¿qué oración? Señor, yo sé que estás en control. Tengo esta petición. ¿Qué diferencia? Date cuenta quién es Dios y acércate, hermano, de la manera correcta. Todos podemos dormir tranquilamente esta noche por una razón: Dios está en control. Más adelante voy a predicar un mensaje, hermanos, titulado los 3 atributos que necesitas entender para tener paz el resto de tu vida. Con 3 tenemos, hermano. Hay muchos más, pero con 3 tenemos. Hermanos, al final del día es conocer quién es tu Dios. No que escuches ahí un versículo de vez en cuando, hermano, y algunos hasta lo ponen en tela de juicio. Dios te ayude, hermano. Tengas más fe en internet que en lo que dice su santa y gloriosa, inmutable palabra.
Me podría meter en otro tema, hermanos, pero regresamos a Romanos 11:33. Simplemente sigan con su vista el mensaje donde empezamos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y la conclusión del apóstol Pablo fue: a él sea la gloria por los siglos. Amén. Si el tiempo me lo permitiera, como se acaba Romanos 11, que es con este verso, después se adentra Romanos 12. Y la segunda conclusión del apóstol Pablo, solo lo voy a leer, pero dice: así que, hermanos. Así que significa, dicho lo anterior, los 4 textos que acabamos de leer, ya que de él viene todo, por él es todo y para él es todo, así que, hermanos creyentes, les ruego por las misericordias de Dios, que tú voluntariamente presentes tu cuerpo a Dios, hermano, sacrificio, muerto para ti, pero vivo para Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo mínimo que podemos hacer, y ni aún así contrarrestamos todo el santo y glorioso sacrificio de Cristo, hermano. Versículo 2 dice: no te conformes, no te amoldes, no te moldees a este siglo, sino transforma tu manera de pensar para que así puedas lograr comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tiempo no me da para predicar esta segunda respuesta, pero quedémonos en la primera. Regresamos a Romanos 11:36. La conclusión del apóstol Pablo, y una de las crestas teológicas más grandes en toda la Biblia, es llegar a esta conclusión, hermano. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Lo único que nos queda a nosotros, pecadores redimidos, es decir: a él sea la gloria por los siglos. Amén. El artista Johann Sebastian Bach, al final de cada pieza, escribía 3 letras, que vamos a ver la imagen. Firmaba la partitura en la parte inferior, al final de la pieza, S, D, G, y después ahí le ponía su nombre, Johann Sebastian Bach, S, D, G. Las palabras en el latín, siguiente imagen, que significa Soli Deo Gloria, SDG, Soli Deo Gloria, que es solo a Dios la gloria. Y cada vez que terminaba una pieza musical, la firmaba SDG. Dios nos dé cristianos, hermano, que todo lo que emprendas, sea laboralmente, que todo lo que hagas en tus relaciones humanas y todo lo que hagas, hermano, en tu servicio a Dios, le pongas por firma SDG, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. ¿Dónde queda nuestra jactancia? ¿Dónde quedamos nosotros? Estamos muy equivocados cuando pensamos que se trata de nosotros. Solo hay uno digno, hermanos. Y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, vamos a orar.